Tenemos 3 invitados en este panel que representan los distintos ámbitos de lo mejor de la profesión contable y su evolución hacia el futuro. Les pedimos que reciban con un fuerte aplauso a nuestros panelistas, el contador Rubén Girón, el licenciado Abelardo Perches y la contadora Sofía Olavarrieta Yacomán. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia el día de hoy. Antes de comenzar, queremos presentar a los invitados que nos acompañan. El contador Rubén Girón es egresado del Tecnológico Monterrey, actualmente socio en EY, con una amplia experiencia en auditoría, consultoría fiscal y asesoría estratégica. Su trabajo se ha enfocado en ayudar a empresas nacionales e internacionales a cumplir con los estándares financieros más exigentes y a diseñar soluciones contables innovadoras. El licenciado Abelardo Perches, Chief Strategy Officer de CTR Scientific, lidera proyectos estratégicos que impulsan la innovación y el crecimiento sostenible. Con un MBA por la Universidad de Chicago Booth y una licenciatura en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Abelardo cuenta con experiencia internacional en consultoría estratégica y desarrollo de negocios. Es fundador de la Fundación CTR, que ha generado un impacto positivo en diversas comunidades a través de iniciativas sociales y educativas. La contadora Sofía Olavarrieta Yacomán, socia de Deloitte, tiene más de 10 años de experiencia en instrumentos financieros en el área de Financial Accounting and Valuation Advisory. Se especializa en estrategias de cobertura de riesgos de mercado mediante derivados y es experta en la evaluación y contabilización de estos instrumentos. Es graduada con mención honorífica en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y tiene un posgrado en Finanzas Corporativas por la Universidad de Nuevo León. Con este panel de lujo, damos inicio a una conversación que promete brindarnos reflexiones clave para entender hacia dónde se dirige nuestra profesión. Sin más preámbulos, Héctor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias. ¿Todos tienen por allá? Si quieren les paso uno porque yo traigo el de aquí. ¿Ahí me escuchan bien con este micrófono? ¿Sí se escucha? El de aquí no se... Sí, bueno. ¿Sí? Bien, pues. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mí me da mucho gusto poder formar parte de este gran panel. Voy a tratar de exprimirle lo más que se pueda a cada uno de ustedes para que pues logremos el objetivo del panel, ¿verdad? Que es ver que la contabilidad tiene muchas vertientes, podemos ir hacia muchos lados y tenemos gente que nos va a platicar sus experiencias haciendo diferentes tipos de contabilidad, más todo lo que les ha tocado desarrollar. A mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy también profesor, tengo este año apenas participando aquí con los alumnos. Me llena de energía, me llena de muchas ganas de seguir compartiendo un poco de lo que a mí me ha tocado desarrollar. Y pues bueno, vamos a dar inicio, esperando que les agrade mucho lo que vamos a platicar. En principio, tenemos varias preguntas que vamos a ir abordando. Para Abelardo, por favor, desde tu experiencia, ¿nos puedes dar algún caso concreto, alguna situación en donde la transformación digital haya impulsado el crecimiento sostenible y la eficiencia de una organización global? ¿Cómo pudiéramos ver esta parte? Sí, mira, como ya mencionaron, mi experiencia ha sido sobre todo en la parte de estrategia, de planeación y de consultoría. Después de trabajar en Bain, trabajé en una empresa americana que se llama Lumira DX. El producto de Lumira, y es un poco lo que me he especializado, es el sector salud. Es una plataforma que hace 12 pruebas diferentes, entre ellas en la pandemia había 5 pruebas diferentes de COVID que manejábamos, ¿no? Y la prueba de antígeno de Lumira en Estados Unidos en esa época, durante la pandemia, era la prueba de antígeno más certera del mundo. O sea, era comparable con la prueba PCR lo que teníamos como 8 meses de la pandemia. Entonces, un proyecto muy importante que hicimos en ese caso con CVS. CVS tiene 10,000 farmacias en Estados Unidos, me parece, y hacen 27 tipos de pruebas.
Donde entra la parte digital es que la plataforma de Numira, a comparación de otros equipos tradicionales de point of care, es que tiene un componente muy fuerte de conectividad que en la pandemia se volvía clave, ¿no? Entonces, el tener una de esas plataformas, como lo hicimos con CVS, no fue nada más poner el equipo en las 10,000 farmacias, pero este componente de conectividad le daba a los directivos de CVS la posibilidad de ver la incidencia regional, local de casos de COVID. Y finalmente toda esa estadística que se hizo a nivel nacional, porque CVS concentraba, me parece que el 20 o el 30% de las pruebas a nivel nacional de COVID. Entonces conectamos todas las plataformas a nivel nacional para que CVS tuviera un sistema central donde tomábamos las decisiones de, incluso con los hospitales locales, de a dónde se mandaban los respiradores, ¿no? Se volvió una forma después, conectamos esa base de datos al gobierno para, tanto en la iniciativa privada en CBS y nosotros como proveedor y el gobierno, la Secretaría de Salud de Estados Unidos, en hacer toda la estrategia de distribución de respiradores, medicamentos y pacientes. Entonces, incluso los pronósticos de COVID se hacían en base a la herramienta que colocamos nosotros en CVS. Entonces, parte ahí normalmente, digo, hablando específicamente del sector que he estado yo, que es salud, este componente de digitalización tuvo un impacto mucho más allá de generarle muchísimas ventas a CVS, porque obviamente todo el assortment de medicamentos estaba incluso hecho en base al estadístico de consumo y la tendencia, sino que también eso tuvo un impacto social fuertísimo y en planeación de todo el sistema de salud americano. Entonces, este componente de conectividad y como el énfasis en tomar decisiones basadas en información daba muchísimo valor, que en este caso, pues, como les digo, trascendió más allá del generar utilidades y las ventas, que obviamente pues, fue un gran negocio para las dos partes. Totalmente, y creo que es bien importante mencionar el tema de toda la gestión de riesgos que se tiene que hacer al implementar estrategias de este tipo. Y ahí es donde nosotros también podemos generar valor estratégico para todo lo que es la implementación de esas estrategias y de la información que le vamos a dar a la administración, a las diferentes áreas que participan. Son equipos multidisciplinarios que están viendo toda la información y nosotros somos muy buenos proveedores, analistas e incluso ya tomadores de decisión. En ese sentido, más o menos, ¿qué rol ves que pudiéramos tener desde el ámbito de la contabilidad en diferentes puntos de esas estrategias? Creo que lo que más me ha servido a mí en ese tipo de implementación de iniciativas, y ni siquiera en este caso, más pensando en consultoría, donde los proyectos son mucho más enfocados a expansiones o a comprar empresas o a lanzar un producto nuevo y normalmente a cómo transformar como los corporativos hacen las cosas, ¿no? Sobre todo en el tema de pandemia, que era pues como les cambiamos la perspectiva a cómo ver. Y igual no está tan contador lo que voy a decir, pero el tema de riesgos es clave y siempre tenganlo en mente y siempre tengan esa conciencia y sensibilidad que solo tienen ustedes, o sea, que solo tienes tú como contador. Pero la realidad de las cosas es que las empresas van a crecer en base a la flexibilidad y en base a las capacidades que tengan. O sea, en la parte de estrategia, históricamente, ¿qué hacían las empresas antes? Estudiaban el mercado, veían las tendencias y decían, bueno, mi estrategia del año va a ser lanzar estos 3 productos, atacar estos mercados con precios. Hacían una estrategia normal, ¿no? Tradicional, una planeación anual, mis proyectos del año. Ahora lo que hemos tenido que hacer es, el mercado se ve así, yo tengo que desarrollar esta capacidad de desarrollo de su producto en este sector, que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente rápida para adaptarse, porque probablemente la tendencia del mercado va a cambiar cada 3 meses. Entonces, me voy a dedicar a implementar un proceso muy rápido de desarrollo de producto, y ahí es donde ustedes tienen que entrar para decir, sí, ok, vamos a hacerlo muy flexible, pero estos son los riesgos que yo veo, aquí es donde yo veo áreas de oportunidad, o hay que cuidarnos con esto. Pero el enfoque siempre tiene que estar a que las organizaciones sean más adaptables y más flexibles, ¿no? Porque finalmente se ha vuelto a desarrollar planes, a desarrollar capacidades, y esas capacidades son las que van a hacer que las empresas sean mucho más adaptables. Que eso es el diferenciador ahora, como les digo. Ya no es lo que yo creo que va a pasar, o mi visibilidad, bla, 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 es qué tan rápido me adapto y qué tan fuerte soy para cambiar. Muy bien. Y ahora vamos con Rubén, aprovechando el tema de la incorporación de toda la transformación digital en estrategias, en la toma de decisiones del negocio. También hay un tema bien importante que es el tema de cómo vamos a utilizar esa información, el tema de la ética, de la transparencia, cómo todas estas herramientas digitales también nos van a ayudar a que esto se fortalezca. Sí, creo que me gustaría empezar
dando un paso hacia atrás desde las bases que nosotros como contadores debemos de conocer acerca de nuestra carrera. Y me gustaría pensar incluso desde que yo decidí estudiar contaduría y finanzas. A mí nunca se me va a olvidar que una de las primeras cosas que nos enseñaron es que el contador es capaz de generar la información, y eso nace desde la premisa de lo que es la contabilidad misma, y de interpretar y de analizar para generar estrategias. Ahora, cuando hablamos de una generación de estrategias, pues viene todo este marco de riesgos que las empresas están construyendo y que pueden ser riesgos financieros, riesgos operativos o los tan sonados riesgos de sostenibilidad de los que se habla mucho hoy en día. Y en ese proceso de la generación de información, a mí particularmente pues me ha tocado estar ya en dos firmas, y en ambas muchas veces el enfoque que nosotros vivimos con nuestros clientes, escuchando las necesidades y las prioridades que tienen empresas principalmente multinacionales, listadas en bolsas de valores tanto nacionales como internacionales, o incluso empresas privadas pero con una amplia capacidad y que podrían bien, por su nivel de institucionalización, también ser públicas. Está el tema de cómo puedo hacer más eficiente mi proceso para generar información y que me permita que la gente se enfoque en las actividades que generan valor. Entonces, cuando hablamos de la tendencia tecnológica, de la ética y del uso de la inteligencia artificial, lo que hoy en día estamos viviendo es cómo podemos incorporar a la inteligencia artificial como una herramienta para la gestión de riesgos que nos permita verdaderamente a los contadores o a los profesionales que participamos en las empresas enfocarnos en aquellas actividades que favorezcan una toma de decisiones más eficiente. Ahora, el concepto de ética pues parte también, y eso es una ideología muy particular, parte de ser ético incluso contigo mismo. Hace un par de días me tocaba escuchar unos comentarios de estudiantes, no digo que de aquí, pero mencionaban, es que con el uso de la inteligencia artificial me estoy olvidando de pensar. Y me parece que desde ahí estamos impactando nuestros principios éticos porque no vamos a ser capaces de evaluar si una decisión es adecuada o no. No vamos a ser capaces de evaluar si el uso que le estamos dando a la información se apega en criterios de confidencialidad, protección de datos. Para mí el hecho de que como contadores prioricemos mucho el uso de juicio profesional marca mucho la diferencia en cómo contribuimos desde nuestra profesión a la transparencia, a cómo usar bien esa información y que esa información pues, nos permita tomar decisiones eficientes y que generen valor. Muy bien, fíjate que hace una o 2 semanas entrevisté a un experto de inteligencia artificial y lo que nos decía es que una buena forma de ver este tema es, te está quitando toda la talacha, te está dando espacio fresco, nuevo, para que vuelvas a pensar. Cuando yo empecé en auditoría, era el auditor junior, que más que auditar, era un reporteador. Te ponías a hacer cálculos y a sacar cosas para que el siguiente nivel analizara. Cuando estuve en consultoría fue lo mismo. Fuera de analista, eras alguien que hacía talacha. Ahorita, que van a entrar a trabajar, tienen esa oportunidad de utilizar la información que ya viene de los sistemas, que ya viene filtrada, ahora sí para que generen más valor, para que se pongan a pensar y que todo lo que vieron en las clases, ahora sí vengan y lo utilicen para que con su mente fresca, con esa parte que ya tienen en la genética de haber nacido con el tema digital, que nos den un poco más de información, que nos ayuden a ver cosas que los que hemos pasado un poquito adelante ya no alcanzamos a ver por esa pequeña o gran brecha que tenemos con estas nuevas generaciones. Y ustedes son los que van a generar más negocio, van a generar más ideas y van a generar mucho valor con esta información. Pero sí, el tema de utilizarlo adecuadamente y con todos los valores bien fundamentados es súper importante para nosotros poderlo transmitir y que ustedes lo adopten como algo del día a día.
Muchas gracias. Y vamos con Sofía. Ahora, con el tema de la transformación digital, regresamos ahí. ¿Cómo pueden las empresas aprovechar estas herramientas tecnológicas para gestionar de manera más efectiva los riesgos? Ya vimos que en todos los ámbitos vamos a tener que hacer una muy buena gestión de riesgos y poder aprovechar las herramientas ahora en estos entornos que son de demasiada incertidumbre. Sí, justamente hay mucha volatilidad, sobre todo aquí en México, pues tenemos mucha volatilidad con la moneda, hay demasiada volatilidad con las tasas de interés, con las expectativas, o incluso puedes ver las perspectivas, ¿no?, de los informes económicos o del Banco de México hace algunos meses, y pues ya es completamente diferente ahorita, ¿no? Incluso la expectativa de cierre de año, con los recortes de tasa, ¿no?, los siguientes, sí, lo que se espera para el siguiente año, ¿no? Realmente las herramientas tecnológicas nos ayudan para poder estar alimentando o teniendo esta constante información de cambio que es de todos los días. O sea, lo que esperábamos ayer ya es algo completamente diferente a lo que esperamos hoy por una situación o lo que sea que haya sucedido. Entonces, tener estas herramientas tecnológicas nos permiten poder estar cambiando nuestros análisis de forma más rápida para poder esto después considerarlo, bueno, y ahora esto, ¿cómo impacta mi negocio? ¿Cómo impacta mis expectativas? ¿Cómo voy a manejar mis riesgos, por ejemplo, de tipo de cambio diferente? ¿O cómo voy a manejar mis deudas? ¿No? ¿Cómo va a afectar esto, por ejemplo, a la gente que le doy créditos? ¿No? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cómo eso va a afectar mi liquidez? ¿No? Toda esta parte, el hecho de tener estas herramientas tecnológicas, aparte que también nos pueden dar mucha rapidez en visibilidad de cálculos de futuros, diferentes expectativas, no hay mucha modelación matemática que nos puede ayudar a ser mucho más eficiente para, justo como mencionan, poder analizarla, pensarla y poder tomar decisiones, ¿no?, dentro de la organización. Correcto. ¿Qué parte o qué elementos de todo este trabajo de recálculos, de análisis, crees tú que se ve más impactado directamente por el tema tecnológico? Todo lo que platicamos ahorita de ya que tienes la información, pues tienes que hacer un análisis profundo y hacer, digerir cada dato que viene ahí, pero adentro de lo que es el trabajo, digamos que de generar la información, ¿dónde has visto que se ve más impactado el tema tecnológico? A mí me parece que, a ver, lo que sucede en muchas compañías es que justamente les falta avanzar en la parte, ¿no?, de tecnología. Tienen muchas herramientas donde están generando información que no conectan entre ellas y luego pierden esa parte, ¿no?, de sensibilidad o de datos, o que viene la información no de la forma en que les permite tomar decisiones por los sistemas que actualmente existen, ¿no? Es como yo lo veo, como el mercado va avanzando mucho más rápido, ¿no? La conta va 1000 años atrás con sus normas contables, o sea, para cuando salió la norma de instrumentos financieros ya el mundo era otro, ¿no? Y esa norma que entró hace algunos años se dio por lo que sucedió en el 2010, en el 2008, ¿no? Y luego entra en vigor hasta el 2018 y dices, ya, o sea, ¿cómo vamos bien atrás en la parte contable? Igual así las empresas suelen ir atrás en implementaciones tecnológicas, ¿no? Siguen teniendo sistemas de muchos años. Obviamente es un gran esfuerzo implementar una herramienta tecnológica en las empresas. Entonces, sí siento que esa parte hace falta. Pero donde más he visto que le pudiera ser de beneficios es justo en la parte de proyecciones, ¿no? Toda esa parte de poder proyectar, toman muchas decisiones con base a los presupuestos, tienen muchas medidas, muchos KPIs basados en presupuestos, y los presupuestos también están hechos con mucho retraso en muchas empresas por falta de herramientas tecnológicas. No tienen información del día al día de las operaciones, no pueden estar modificando, no hacen un presupuesto tan a detalle, justamente por eso, y ahí es donde yo creo que pudiera y debería impactar mucho lo de la herramienta. Perfecto, y también a todas estas necesidades nosotros tenemos que ir adaptando
lo que nosotros sabemos y podemos hacer, ¿sale? Entonces, en ese sentido, regresamos con Abelardo, ¿cuáles son las habilidades esenciales que tú consideras que los futuros líderes financieros que tenemos aquí enfrente deben desarrollar para adaptarse y liderar un entorno altamente digitalizado? Ok. Hay tres cosas que yo diría, mínimo en lo que he trabajado yo y ahorita que contrato gente un poco más grande que ustedes, pero pues ya estoy en un proceso de reclutamiento de, no sé, chavos que se graduaron hace 2 o 3 años. Lo primero, sobre todo, y esto es estudiar lo que estudien, es que sean resolutivos. Y resolutivos me refiero a voy, me informo a lo que me tengo que informar, voy, me entero, voy, estudio, investigo, propongo y llego con una propuesta. O sea, que el jefe que tengan sepa que si les encarga algo, ustedes van a hacer whatever it takes. Para mí mismo traer una respuesta, una propuesta, vale vale más que nada. O sea, que yo sepa que no van a llegar con un problema de que hoy está pasando esto, no sé qué hacer. No significa que no les van a ayudar, obviamente, pero que sean resolutivos, que tengan esa inercia y ese punch por resolver. La segunda es que sean analíticos en la medida, por todo lo que estudiaron, estoy seguro que ya lo traen muy fresco, pero es clave que sean analíticos. Que vean un Excel y rápidamente detecten los números que no hacen sentido, que vean una gráfica y puedan ver una tendencia rápido y puedan interpretarla y puedan dar un mensaje rápido. Ese skill, tenerlo como que muy refinado y poder dar insights de información rápido, es súper, súper valioso. Y a su nivel, donde cuando se acaben de grabar van a hacer todavía mucho procesamiento de datos, ustedes tienen que, dentro del universo de información que van a trabajar, presentarle a su jefe los 3 mensajes clave. Entonces, en la medida que ustedes puedan hacer eso de forma rápida y puedan interpretar y puedan dar estos insights, es clave. Y la tercera es que en general sean estratégicos. Y estratégicos me refiero a despéguense, vean mucho la bigger picture, entiendan siempre cuáles son las implicaciones de su trabajo, más allá de lo que están haciendo. Y doy un ejemplo muy puntual. Ahorita en la empresa en la que estoy me reporta mi auditoría. Y entonces, pues el gerente de auditoría trae mucho este enfoque de control, ¿no? Yo voy de control, cerrar todas las llaves y detecto mucho riesgo. Y digo, ¿qué te parece si ahora en las revisiones quiero que les hagas con un enfoque? Porque nosotros, por ejemplo, rentamos equipo médico a los hospitales. Tenemos un potencial enorme y el siguiente año vamos a rentar 5 veces más equipos. Y digo, vamos a pensar cómo todo este análisis de riesgo que estás haciendo tú puede estar también enfocado a cómo hacemos que ventas tenga un proceso mucho más estructurado, pero mucho más sencillo para hacer esto, ¿no? Donde nosotros no seamos una traba, sino seamos como que analice todo el proceso para que se liciten estos equipos, para que se renten, no sé, pongan en modato, lo que sea. Te lo reduje 5 pasos, pero mantuve esa inercia de auditor de meter los controles necesarios para que la empresa no se ponga en riesgo. Si ustedes se dedican en serio a nada más a revisar como el cachito en el que trabajan o incluso el área de contabilidad, van a perder mucho esa perspectiva estratégica que es clave, ¿no? Si yo estoy haciendo un análisis de la información financiera, tengo siempre en mente qué vendemos, cómo operamos, cuáles son las implicaciones del mercado, qué está haciendo la competencia, y en base a eso mi recomendación, va mucho más allá de estar viendo un estado de resultados, ¿no? O sea, en la medida que ustedes entiendan lo que hacen las empresas que trabajan y puedan dar esos insights o esos focos rojos, van a aportar muchísimo más valor a que si se concentran en calculé un ratio y me salió diferente a lo que es el estándar y tipo de reporto, ¿no? A ver, o sea, ¿qué implica que me está diciendo eso de lo que está pasando en la empresa, ¿no? Entonces, esos 3, que sean resolutivos, que sean analíticos y que sean estratégicos. Esas 3 cosas realmente van a hacer que destaquen muchísimo en lo que sea que trabajen. Padrísimo. Fíjate que el tema de gestión de riesgos yo lo aterrizo a la analogía de un partido de fútbol. Si el auditor y hace su análisis de riesgos y pone controles por todos lados, a lo mejor logra que no le metan goles, pero a lo más que va a poder aspirar es a un empate. El negocio se trata de ir y hacer goles. Entonces, coincido mucho con lo que mencionas. Tenemos que buscar muy bien en dónde están esos puntos clave, esos puntos débiles, acomodarlos, pero siempre pensando que tenemos que seguir haciendo negocio. Si no vendemos, pues no hay nada que administrar. No va a haber nada dentro de la empresa de valor para estar cuidando. Entonces sí es bien importante mantener esa visión
de que somos parte del negocio, pero sí manteniendo la independencia suficiente para poder hacer nuestra labor de cuidar todo lo que tiene la empresa. Sí, y también pensando en un poco la dinámica de las empresas, si están ustedes en auditoría o en el área de finanzas, si ya se están metiendo a realizar un proceso, si ya se están metiendo a ver números de una unidad de negocio, significa que pueden hacer recomendaciones más allá de lo que les toca la chamba. Es decir, si están analizando un proceso y detectan pain points no relacionados a riesgos, pero relacionados a eficiencia, qué mejor que digan, qué bueno que vino la auditoría, porque me va a aconsejar en general, no me está echando un clavado en lo que estoy haciendo. Pero que sus recomendaciones, lo que les digo, vayan mucho más allá de su nicho de responsabilidades, porque eso incluso va a cambiar cómo la empresa los percibe. Si están en una posición policíaca, más o menos, o sea, como es auditoría o contaduría, etcétera, aprovechen para aportar a la empresa más de lo que les toca, ¿no? Un poquito, vayan un poquito más allá. Muy bien. Rubén, ahora tenemos este entorno tecnológico que nos está abrumando y que lo tenemos por todos lados. Es importante que nosotros como líderes y también los chavos, cada quien en lo individual, hagan algo respecto de mantener ese enfoque ético en la adopción de las tecnologías, en el uso de la tecnología y en el uso de la información. Ahí, ¿qué es lo que tú nos recomiendas que debiéramos hacer? Bueno, yo parto de nuevo siempre desde las bases. Y como contadores públicos, nosotros en la profesión nos apegamos a un código de ética que nos marca los principios sobre los cuales debemos de operar, ya sea que ejerzamos la profesión en las diferentes vertientes que eso puede conllevar, auditoría, impuestos, lo que a mí me toca, por ejemplo, consultoría, de manera similar a Sofía, o algo desde la gestión, como lo menciona Abelardo. Entonces, me parece que la ética es un marco de referencia de la profesión como tal. Y el hecho de que se sume una nueva herramienta no debe de mermar la capacidad del profesional para operar con base en los principios éticos que ya conocemos. Obviamente, ahora con todo este esquema de gestión de riesgos que las empresas tienen que construir alrededor no solo de la parte financiera, sino de la parte operativa, como lo mencionábamos ahora, o lo tan sonado, de nueva cuenta lo menciono, de sostenibilidad. Claro que viene el tema del uso de datos personales, por ejemplo, y eso nos toca vivirlo en el día a día, por ejemplo, a nosotros que trabajamos en firma, ser muy cuidadosos con el uso de la información que es confidencial. Pero también te puede tocar en alguna otra función, ya sea si estás trabajando en la parte de impuestos, si estás trabajando directamente con la autoridad, y la realidad es que los principios éticos ahí están. Ahora, cuando hablamos del uso de la tecnología y su relación con la ética, también cuando a mí me tocó estudiar, yo tenía un maestro que decía, ahí tienes la calculadora científica, ahí tienes la computadora a la mano, pero yo te voy a enseñar a hacer los cálculos de manera manual para que tú desarrolles una capacidad de pensamiento que te permita utilizar las herramientas de manera más eficiente, que te permita desarrollar tu capacidad de análisis y que a partir de ahí puedas tomar decisiones, de nuevo, pues con un enfoque ético, porque sabes que tu profesión debe de fundamentarse en esos principios que ya todos debemos de asumir como parte de nuestro día a día. Entonces, para mí tomar medidas en cuanto a ser ético en el uso de las tecnologías parte, de nuevo, desde los principios esenciales de lo que estamos estudiando y simplemente, o de lo que estudiamos, y simplemente es una herramienta más que nos debe de facilitar nuestro trabajo, para que, como decía Abelardo, si hoy yo tengo acceso a inteligencia artificial y me toca analizar un balance general o me toca analizar un estado de resultados, lo más relevante en este caso de la norma de la que pedimos el resumen. Tenemos que ver que sí aplique todo lo que estoy poniendo aquí
en el proyecto en el que estoy trabajando. Tenemos que ver cuáles son los planes hacia adelante de la empresa para ver que esto siga alineado con eso que... Entonces, en realidad hay mucho más allá de simplemente pedir el resumen, el reporte, y que podemos nosotros dar retroalimentación y demostrar el valor que nosotros como profesionales estamos pues dispuestos a dar si realmente tenemos las ganas. Tiene mucho que ver todo lo que nosotros interactuamos con la empresa y tiene mucho que ver también con la experiencia que vamos teniendo de diferentes clientes, de diferentes industrias. Todo eso lo tenemos que poner como parte del reporte que vamos a entregar, ¿sí? Ahí es donde va a estar el diferenciador y definitivamente ahí es donde no nos van a poder sustituir. Muy bien. Muy bien. Bueno, Sofía, ¿qué impacto consideras que tienen las herramientas digitales puntualmente en temas de evaluación, de manejo de derivados financieros y pues regresamos a estos temas de ambientes muy volátiles? Pues yo creo que un poco ligado igual a lo que mencionaba hace rato, de poder tener información a la mano para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Realmente, por ejemplo, bueno, hablando específicamente de los derivados, en ese sentido la pregunta, o sea, el poder entender oye, cómo ha cambiado la evaluación hoy, ayer, qué variables cambiaron, cómo se movió el mercado, qué hizo que cambiara mi evaluación en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en cuestión de herramientas que me puedan decir, bueno, y más allá de que esto me está diciendo hoy, ¿qué me va a decir en el futuro, no? Poder tener una expectativa de, oye, ¿qué liquidaciones voy a tener después? ¿Cómo esto se va a ver reflejado en mis estados financieros? ¿Cómo puedo más o menos predecir con lo que conozco al día de hoy cómo se va a ir moviendo esta evaluación? Yo creo que esta parte que nos pueden dar las herramientas tecnológicas, aparte de la rapidez, y yo creo que en línea también con lo que han comentado Rubén y tú, es decir, yo voy más allá de lo que una herramienta puede hacer, ¿no? O sea, el hecho de que la herramienta me evalúe, pues yo no estoy aquí nada más para evaluar, ¿no? Lo que es el derivado, lo que sea, sino cómo interpretarlo, cómo tomar decisiones, cómo saber, bueno, eso realmente cómo va a afectar en mi negocio, en mis riesgos, en mi flujo, en mi presupuesto, ¿no? En todas estas partes adicionales que más allá de la herramienta son cosas que no va a poder hacer o llegar, ¿no? Entender todas las implicaciones. ¿Te acuerdas en los últimos 10 años cuáles eran las herramientas que utilizabas cuando empezaste a trabajar y cuáles son las que utilizas ahora o que utilizan los clientes o las empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo para que tengan un poquito de idea de cómo se hacía y cómo ahora se hace mucho más rápido y se hace diferente? Sí, digo, realmente Excel también es una herramienta muy poderosa que hace muchas cosas, ¿verdad? Pero el problema, por ejemplo, de Excel es uno que puede tener mucho error humano, ¿no? Y otro, la conectividad con datos, ¿no? Entonces, herramientas que existen al día de hoy, tecnológicas que hacen diferentes evaluaciones, muchas de ellas ya conectan con datos, ¿no? Conectan con Bloomberg, conectan con Refinitiv. Entonces todo se hace mucho más automático, ¿no? En ese sentido, y te pueden dar mayor prosperidad en la información, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, incluso Bloomberg y Refinitiv evalúan derivados como tal, estas dos herramientas, ¿verdad? Pero realmente, bueno, incluso aquí en México, si estamos hablando del sector no financiero, el uso de derivados también sigue siendo poco, ¿no? O sea, pues sigue habiendo mucho miedo de las crisis. México también sigue siendo un país que incluso las calificadoras le tienen ahí un poco de apatía al uso de derivados, le prestan mucha atención. Es un tema que las calificadores o los reguladores no tienen tanta experiencia o tanta especialización, entonces muchas áreas, pues por ejemplo, incluso los contadores le quieren sacar o huir, ¿no?, al tema en específico, ¿no? O sea, prefieren como no meterse en eso cuando realmente pudiera darles muchos beneficios en cuestión de coberturas de riesgos. Pero realmente, regresando un poco a la pregunta,
Las herramientas existen, pero a veces el costo también suele ser muy alto para la cantidad de volumen o la cantidad que manejan ahorita. Entonces, incluso, repito, si salimos del sector financiero, muchos lo siguen manejando no por fuera, no saben Excel o así. Y el sector financiero pues sí tiene herramientas muy elaboradas, ¿no? Que son, nosotros decimos, oye, puedes tener desde un bochito hasta un Ferrari, ¿no? En cuestión, y obviamente depende de la inversión y pues obviamente del volumen que te retorne, ¿no? Sí, el sector financiero la verdad es que sí tiene muy buenas herramientas de evaluación, como por ejemplo Murex. Y sobre todo ahí es donde se ha aprovechado mucho el tema de ser más precisos, de poder hacer a lo mejor diferentes escenarios que antes te podían llevar muchísimo tiempo y que ahora tienes la oportunidad de que con un clic los vas configurando y ya los puedes replicar, los puedes usar muchas veces dependiendo de la necesidad que tengas, ¿no? Creo que eso ayuda bastante. Sí, bueno, y aparte que el sector financiero reporta diario, ¿no? A diferencia de el sector pues, no financiero, ¿no? Entonces, sí, realmente es indispensable ahí el uso de una herramienta. Sería imposible que reporten diario la evaluación de sus instrumentos si no contaran con estas herramientas. Correcto, muchas gracias. Y Abelardo, ¿cómo podemos hacer un equilibrio precisamente de esa adopción, de esa implementación de la parte digital, de la parte tecnológica, con todo el tema que Rubén hace rato ha mencionado un par de veces ya, con el tema de sostenibilidad? ¿Cómo podemos hacer ese balance? Porque ya es necesario, nuestro contexto globalizado nos ha empujado a que tenemos que adoptar todas estas iniciativas de forma integral. ¿Ahí qué podemos hacer? Yo creo que el tema de sostenibilidad específicamente es un componente que, sobre todo cuando hacemos una implementación de tecnología, pero temas más como de evaluación de proyectos, ¿no? De grandes inversiones o grandes proyectos en las empresas, el componente de sostenibilidad ya tiene que ser algo que se mete dentro del análisis. Y sí, en parte obviamente por un tema ético, pero también porque ya vimos y tenemos toda la evidencia de que hay beneficios económicos de implementar iniciativas sustentables, ¿no? Entonces, incluso cuando dentro de una empresa o tú estando en una organización externa te enfrentas con un stakeholder que tiene un background más tradicional y que no le gusta el tema ambiental, siempre el selling point de hay beneficios económicos claros de tener un enfoque mucho más ambiental es un selling point muy fuerte, ¿no? Entonces creo que al momento de implementar esta tecnología o al momento de implementar un gran proyecto tenemos que meter este parámetro ahí, meter este parámetro ambiental e incluso cuantificarlo como parte de los beneficios, ¿no? O sea, voy a aprovechar para hacer esta inversión, pero voy a hacer un proyecto mucho más eficiente, voy a hacer un proyecto mucho más sustentable, que tenga beneficios, pero que también funcione mejor. Y finalmente son estas inversiones a largo plazo que, por el background de contadores que traen, espero que siempre mantengan ese tipo de visibilidad, ¿no? Siempre, cuando evaluamos un proyecto, una inversión o una iniciativa fuerte, siempre hay que tener esa perspectiva a largo plazo, con un enfoque muy financiero, donde también sepamos vender y comunicar la cuantificación de estos beneficios, ¿no? En el caso de la parte ambiental. Entonces, sí es un frame muy, les digo, con un lado muy ético, pero también el hecho de que haya un beneficio financiero en la mayoría de los casos también es un muy buen incentivo para que impulsemos estos proyectos. Creo que siempre hay un doble impacto ahí que es beneficioso para las organizaciones y para el medio ambiente. Y que además te ayuda a venderlo más fácil, tanto interna como externamente. O sea, si tú llevas, hablando de la proactividad que mencionábamos hace un rato, de forma proactiva, la iniciativa vista desde diferentes ángulos, y uno de ellos que sea fuertemente el tema de sostenibilidad, como un detonador de rentabilidad para el negocio, va a ser mucho más fácil que lo vean, que lo volteen a ver, que le asignen presupuesto y que se pueda materializar. Entonces, ahí, ¿qué les darías como recomendación a los chavos cuando quieran llevar ese tipo de ideas e iniciativas? ¿Cómo lo pueden vender más fácil? Creo que en ese pitch es importante también comunicar el lado del consumidor, ¿no? Finalmente, ya después de años de iniciativas de ESG en Estados Unidos, ya hay una cuantificación real de cómo el mercado se ha movido a productos o a empresas que tienen este tema de sustentabilidad muy en el core, ¿no? El consumidor ya migró a ser un consumidor mucho más consciente, que tiende a comprarle a empresas que empatan con sus
ideales. Ahorita con las elecciones en Estados Unidos es la regresión leve del tema, pero en general ha sido la tendencia, ¿no? Entonces creo que si ustedes van a comunicar o van a pitchar un proyecto que tiene un enfoque muy sostenible, es tanto los beneficios económicos para la empresa internamente en temas de eficiencias, como el potencial de venta y de imagen y de relaciones públicas que generan esos proyectos, ¿no? Entonces, es un tema que no solo puede ahorrarnos gastos, sino que también puede impulsar las ventas, mejorar la imagen de la empresa en general. Y digo, creo que nunca está de más apelar al lado también ético y a largo plazista, ¿no? Como que creo que todos queremos que el mundo esté mejor, entendemos la situación actual, entonces creo que el venderlo con esos 3 puntos y ser muy claro y muy tácticos en los beneficios que se van a obtener de los proyectos, llegar con la información bien masticada, pero también entender a quién se lo están presentando, ¿no? Si se lo estoy presentando al CFO, que entiendo que tiene un approach mucho más financiero, mover por ese lado. Si es el director de ventas, mover por el de relaciones públicas. Si es el CEO, igual le meto los 3, ¿no? Pero siempre hacer un ejercicio de a quién le voy a vender el proyecto y qué le interesa, ¿no? Para apelar exactamente a los puntos que yo sé que le van a importar o que me van a preguntar. Padrísimo. Oye, Rubén, y pues aprovechando también el tema de sostenibilidad y del tema tecnológico, ¿cómo has visto la evolución en la práctica tal cual del tema de auditoría y de consultoría con todo esto que de repente se nos vino muy rápido en cuestión de 5 o 6 años y ahora en los últimos 3 que ha sido súper acelerado el tema de que lo tenemos que adoptar para estar a la par de las exigencias de nuestros clientes? ¿Cómo has visto esa evolución y cómo se ha impactado estas 2 áreas? Sí, a ver, vamos a partir de la base de auditoría y ahora hablo también desde la perspectiva de consultoría. Los auditores normalmente pues emiten un informe sobre la razonabilidad de los estados financieros que la compañía presenta bajo ciertas normas contables, que pueden ser normas mexicanas, normas de Estados Unidos, normas internacionales. Ahora, ¿cómo haces la auditoría? Es lo que en los últimos años ha evolucionado de manera significativa. Particularmente en el uso de herramientas tecnológicas, algo que me gusta mucho, por lo menos en las Big Four en las que me ha tocado trabajar, es que se realizan auditorías con enfoque en riesgos. Entonces, ¿a qué te ayuda la tecnología hoy? Pues a que tú puedas identificar de manera más puntual, le llaman incluso disgregada, cuál es el riesgo al que está expuesta la compañía, que puede ser un riesgo meramente financiero, como de los que hablaba Sofía, o ahora un riesgo relacionado con la continuidad del negocio, porque quizás no hacemos un producto que es sostenible. Porque también el tema de sostenibilidad se está fortaleciendo, no por el hecho de ser filantrópicos, no por el hecho de querer hacer el bien por el medio ambiente, sino por evaluar la verdadera continuidad del negocio. Porque al final, si nosotros como negocios operamos con recursos que son finitos, pues eso quiere decir que si no somos conscientes de cómo adaptar nuestra estrategia para que el hecho de que la escasez de agua, por ejemplo, no me merme mi capacidad de producción y por ende me merme mi capacidad de vender y por ende no pueda yo generar utilidades y no sea capaz de entregar rendimientos a los accionistas, pues entonces, si yo no lo veo así, mi negocio va a terminar pues prácticamente cerrando, ¿no? En términos muy ¿En algún momento? En algún momento. Sí. Pero también no solamente va a cerrar por el hecho de, bueno, ya se me acabaron los recursos, sino porque también voy a tener poco acceso a financiamiento con los bancos, con potenciales inversionistas, y es ahí donde el enfoque, por ejemplo, de las auditorías me está tocando ver que los riesgos ya no son solamente los típicos de si hay un riesgo cambiario, de si hay un riesgo de tasa, porque la compañía contrató una deuda con tasa variable, sino que también ya evalúas más allá en lo que está pasando alrededor del negocio, en la industria en la que se desenvuelve y cómo el riesgo, digamos, climático, pero también el riesgo social impacta la continuidad de ese negocio. Pues partamos desde esa parte de la auditoría
Y obviamente en firmas grandes como Deloitte o como EY, pues se están utilizando muchas herramientas aprovechando la facilidad de la inteligencia artificial, pues para hacer un análisis de riesgos más puntual. Ahora, desde la parte de consultoría, que es lo que me toca ver, pues las compañías, bien lo decía Sofía hace un rato, las compañías se enfrentan cuando hablamos de tecnología a inversiones que son importantes. No es tan sencillo decir, claro, adopta una herramienta de inteligencia artificial, implementala a nivel global, tú que eres una compañía multinacional y con eso vas a tener mayor eficiencia en tu proceso. No funciona de esa manera. Sin embargo, en la agenda de las compañías sí está de manera puntual cómo es que las herramientas hoy de inteligencia artificial me permiten automatizar procesos y entonces enfocar a mi gente en aquellas actividades que generan valor. Se están haciendo muchas evaluaciones de las herramientas que se adaptan más a la dinámica del negocio. También hay muchas implicaciones que tienen que voltear a ver con respecto a los procesos y controles alrededor de las implementaciones de esas herramientas. Porque, por ejemplo, a mí que me toca atender compañías que están listadas en bolsa, pues esas compañías están sujetas a auditorías de control interno. Entonces, si yo no establezco los procesos adecuados y los controles adecuados, voy a generar información que no necesariamente me va a ser de utilidad para poder generar valor, ¿no? Entonces, como que la tendencia está enfocada en esos dos frentes, pero volvemos a lo esencial. Como contadores, creo que ahora no debemos de perder de vista que nuestro trabajo no es una cuestión de cargo y abono, no es una cuestión del impuesto que voy a pagar. Nuestro trabajo hoy sí se basa mucho en el sistema de administración de riesgos de las compañías. Y ahí es donde debemos de explotar esas habilidades o esas cualidades que Abelardo bien mencionaba, ya sea como profesionales próximos a graduarnos o nosotros como profesionales que ya tenemos que adaptarnos sobre la marcha a la nueva tendencia. Totalmente. Y definitivamente todo este tema de sostenibilidad también tiene fuertes impactos en los riesgos financieros. Sofía, platícanos un poquito de este tema. Sí, digo, realmente la sostenibilidad está en todo, como ya mencionaron. Y una parte, por ejemplo, como bien decía Rubén ahorita, ¿no? Una parte de los riesgos financieros son las posibles deudas que tienen las empresas, ¿no? Y ahorita, y bueno, ya desde hace varios años que salieron los bonos verdes, ¿no? Incluso les permite a las empresas, como un poco mencionaba Rubén, tener financiamientos incluso a mejores tasas, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, ahí lo podemos ver, ¿no? En muy específico, muy concreto, muy directo, pero también porque nuestros riesgos financieros están ligados a todo lo que hacemos en la operación, ¿no? Entonces, entre, pues digamos, sostenible sea lo que estamos haciendo en la operación, como quiera va a repercutir en los riesgos financieros que tenemos y en cómo los medimos y en nuestra expectativa de ellos, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues bueno, creo que podemos dar espacio para preguntas del público. Si alguien tiene, por ahí ya les enviaron alguna duda por Instagram, que nos puedan ayudar. O nosotros les preguntamos a ellos. Yo creo. Mire, vienen corriendo las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ser sostenible es más viable en el extranjero que en México? ¿Quién se quiere aventar esto? Sí. La verdad, yo vengo regresando ahorita, estuve en el MBA en Chicago 2 años, y la verdad es que he sido años luz adelante en el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, si hay más oportunidades allá en cuanto a financiamiento y en cuanto a proyectos y empresas que ya tienen muchos mindsets, sí. Pero donde hay muchas más oportunidades para hacer grandes iniciativas sustentables, aquí. Aquí, y de hecho, el TEC, justo estaba platicando con Tere y estoy subiendo con TEC, y el TEC es una de las organizaciones que más está impulsando proyectos fuertes de sustentabilidad en la industria y en diferentes sectores. Y
nosotros, por ejemplo, o sea, la empresa en la que trabajo ahorita, hacemos muchos laboratorios que van muy enfocados a toda la parte de desarrollo de nuevas soluciones sostenibles y desarrollo de productos en ese lado. Entonces, aunque en Estados Unidos es mucho más fácil, bueno, en Europa probablemente también, aquí creo que hay todavía muchísimo campo, si en serio les interesa el tema de hacer grandes iniciativas sustentables en las empresas. O sea, todavía hay tanto upside aún que creo que es como un área blue ocean en ese sentido, ¿no? Hay muchísimo todavía que pueden hacer. Tenemos ese privilegio, ¿no? Que somos una tierra fértil donde cualquier semilla que avientes va a florecer súper fácil, súper rápido. Sí va a ser un poco la limitante del tema de los recursos, de la visión, pero si lo sabemos vender, como decíamos hace rato, tenemos muy buenas posibilidades de que estos proyectos se den. Entonces aprovechemos esa mentalidad que tienen y creo que hay muchas cosas por hacer interesantes. Muchas gracias. La siguiente es, cuando fueron estudiantes, ¿cuál consideran que fue su diferenciador para llegar a donde están? Yo pienso que justo desarrollar las habilidades que mencionó Abelardo en las diferentes clases. Yo creo que más allá de estudiar la teoría, que obviamente es importante, y tener las bases de contador, como bien Rubén ha mencionado toda la plática, es importante, pero desarrollar las habilidades de pensamiento, sí, de generar valor más allá de 2 más 2 igual a 4. Eso es lo importante, como ya dijeron, eso es reemplazable, o sea, hacer el balance general te lo hace un sistema, o sea, no ocupamos a alguien que se haga un balance general, ocupamos gente que piense, ¿no? Y desarrollar eso aquí yo creo que es... Sí, yo complementaría que, y aunado a lo que dice Sofía, el mundo profesional hoy se basa en competencias, ¿ok? El mundo profesional no se basa en si saqué 100 de promedio, 85, 90. Claro que una persona que hizo el esfuerzo de estudiar y procurar mantener un buen orden y buenas calificaciones, desarrolla competencias de organización, de responsabilidad, de compromiso, de orientación a resultados, pero también es muy importante que desarrollemos habilidades interpersonales, es muy importante que seamos capaces de colaborar, de liderar equipos, de ser propositivos, ¿no? Y entonces, mi experiencia particular en el TEC, por ejemplo, fue, sí, muy enfocada en la parte de los estudios, pero también yo tuve la oportunidad de estar en un equipo representativo de fútbol y a la vez también estuve participando en diferentes iniciativas de grupos estudiantiles y considero que cuando empecé a trabajar, por ejemplo, si yo no hubiera tenido ese cúmulo de experiencias, el primer año en la adaptación a una empresa como yo empecé en Deloitte, por ejemplo, y la dinámica de una firma global en un área de consultoría como la que yo sigo estando, solamente que ahora estoy en EY, pues si tú no estás preparado para gestionar diferentes proyectos a la vez, para establecer buena comunicación con tus diferentes stakeholders, pues no vas a poder avanzar realmente en el mundo profesional. Entonces es muy importante que prioricemos eso, que nos enfoquemos sí en estudiar, en prepararnos, porque también ya cuando la empresa te contrata como contador. No, yo trato de no promover esa falacia de vengo a aprender. Cuando yo llego a un trabajo titulado como contador público, ya soy contador público. Obviamente vas a tener experiencias que te van a ir formando, pero no partes de una base del desconocimiento ni de la escasa preparación. Entonces, como que si tenemos ese enfoque, pensaría yo que tenemos mayor probabilidad de tener un buen desarrollo profesional. Totalmente. Lo que en mi caso me ayudó más como a destacar, primero que nada para mí fue grupos estudiantiles. O sea, creo que cuando fui presidente de la carrera me ayudó muchísimo a ponerme como en el radar de los maestros y de la gente, como que se me abrían oportunidades en cuanto a
vacantes o empresas que pudiera aplicar, o etcétera, y me dio muchos skills personales que luego usé, como manejar un equipo, como tratar con muchos tipos de personas, como la logística que un evento. Esa base de skill set es muy útil y complementa muy bien lo técnico que nos dan las clases. Pero yo creo que lo que más les recomendaría en ese sentido, si verdaderamente se quieren diferenciar, y es algo más enfocado en los últimos semestres, ¿no? Pero yo el último año dije, quiero consultoría y quiero Bain. O sea, me voy a tirar a matar por Bain, porque ya sé que es la firma que quiero, y sé que estrategia es lo que quiero, y creo que es lo que soy mejor. Sabía que era como que algo en lo que mi skill se te encajaba bien. Y me dediqué un año a ser un experto en Bain y a ser un experto en consultoría y a hacer la cantidad de casos que tuviera que hacer y a entender la firma perfectamente, analizarla y hacer un crack en ese tema y tirarme a matar sobre eso. Entonces, cuando llegas a una entrevista y en serio conoces perfectamente la empresa, pero conoces perfectamente lo que hacen, pero te preparaste al 100 y comunicas eso al entrevistador, es un game changer total en una entrevista, ¿no? Entonces, no significa que esa va a ser su carrera para toda la vida, no significa que no puedan tener varias opciones, pero si ustedes ya saben, quiero private equity, quiero evaluación, quiero cualquier tipo de industria, háganse unos cracks en ese tema y sépanse vender muy bien. O sea, justo estábamos hablando, o sea, me estaba molestando ahorita Jesús David porque yo nunca tuve el mejor promedio y acabé entrando a consultoría porque dediqué un año a prepararme para las entrevistas y porque sabía perfectamente lo que tenía que hacer para venderme. Entonces, si traen ese pitch dominado, traen el skill set y se lo saben, van a entrar al trabajo en serio que quieran. Pero sí enfóquense y échenle toda la carne al asador, o sea, porque va a ser una diferencia garrafal, en serio. Aunque ustedes tengan menos qualifications o menos promedio, o les falte algo que tienen otros aplicantes, si ustedes llegan más preparados y más convencidos y si saben vender, va a ser toda la diferencia. Y les va a ir mejor en el trabajo, ¿no? Porque finalmente trabajaron exactamente para eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo solo cerraría diciendo que hagan caso. Tenemos casos de éxito aquí enfrente. Son muy buenos comentarios, muy buenas recomendaciones y créansela, chavos. Tienen todo en lo individual y tienen todo en sus escuelas para poder hacer lo que quieran. Solo es de que quieran. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias.